Nos acompaña ya César Malato con el habitual micro de Economía Solidaria. ¿Cómo andás, César? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, Juan. Bienvenido, como siempre, con invitados, en este caso con invitada. Invitada, en este caso vamos a intentar recorrer el camino de las mutuales un poco más grandes, ¿no? Siempre traemos a este libro, por lo general traemos entidades de diverso tamaño, digamos así, de escalas diferentes. En este caso, la Caja Mutual San Cristóbal, que es una organización importante que nos también muestra de alguna manera a los santafesinos en el país. Esto hay que reconocerlo. Ahora, cuando se hizo este año que está transitando la actualización de datos del INAES, hubo organizaciones que tienen una cantidad de asociados muy importante, lo decíamos en algunos micros acá en este espacio. Fundamentalmente aquellas organizaciones santafesinas que tienen asociados en otras provincias. Claro, en todo el país. Este es el caso de la Caja del Seguro Mutual, de la Caja Mutual San Cristóbal, porque la Caja del Seguro es otra organización. Claro. Sancor, jerárquicos, digamos, ¿no? Organizaciones emblemáticas de nuestra provincia y que están de alguna manera liderando la vida de la economía solidaria en la Argentina. Y bueno, bienvenida Marta con la introducción, te agradecemos muchísimo que hayas venido especialmente a la ciudad de Rosario para acompañarnos hoy, ¿no? Bueno, qué honor. Sé que lo primero que te quiero preguntar es que, ¿cómo ves vos en tu visión y demás, qué cosas siguen teniendo como empresa social, como empresa de la economía social, las empresas de tamaño grande, digamos, respecto de lo que son las más chicas con las que habitualmente charlábamos y demás? Bueno, en realidad San Cristóbal es un grupo de 8 unidades. Caja Mutual es una de esas 8 unidades y es de las más chiquitas del grupo, ¿no? O sea, por ahí nosotros ubicamos a San Cristóbal por su mutual madre, que es la mutual de la compañía de seguros, y Caja Mutual es la mutual financiera, digamos, que da ayuda económica en todo su sentido, desde hace casi 50 años. Este año cumple 49 años Caja Mutual en el mercado. Seguros Generales cumple este año 80. Estamos hablando de números donde hemos pasado por muchos momentos importantes dentro de la provincia y dentro del país. Y en esa diversidad de unidades que tenemos, que hay sociedades anónimas, está Seguros Generales como una mutual y Caja Mutual, comienza a replantearse justamente esto, ¿no? ¿Qué respuesta estamos dando como organización compleja, como grupo complejo, a la comunidad? Creo que eso fue un disparador importante para todo el grupo ya hace algunos años, y encontrar esa misión que tendría que tener cada unidad dentro de la sociedad. Yo hace muy poquito que estoy en el grupo San Cristóbal y en Caja Mutual. Entré en mayo del año pasado. Y el desafío era poder acompañar, y no hablamos de cambio, sino de transformación. El cambio nos da la mirada de algo muy lineal, ¿no? Cambio de producto, cambio de ropa. Cuando hablamos de transformación, hablamos de cambios en distintos vértices, ¿no? Cambio cultural, refortalecer los valores, cambio de visión, cambio de tipo de negocio. Entonces hablamos de una transformación, y como toda transformación tiene un proceso que hay que ir llevándolo de a poco, ¿no? Para que sea sólido. Y ahí viene el concepto de transformación hacia Caja Mutual. Y decir, bueno, ¿cuál es la respuesta que debemos responsablemente dar a la sociedad? Y la misión en Caja Mutual es volver a los valores mutualistas, justamente, ¿no? Porque esto de ser una mutual que presta ayuda económica casi se había transformado en una opción dentro de la banca comercial. Claro. Y uno va perdiendo de a poco esa mirada y ese papel fundamental que tiene el mutualismo de cercanía, de entendimiento, de poder dar respuesta, de conocer, ¿no? Esa capilaridad que genera el mutualismo en todo el país, ¿no? Hay 15 millones de personas asociadas a alguna mutual o cooperativa, 1/3 de nuestra población. No es un número chico. Claro, María, entonces, en ese realmente sentido, es un desafío. siempre nosotros somos
promotores de alguna manera de la discusión de lo que debería ser el crédito social en la Argentina o en otras partes del mundo, en Latinoamérica, es muy fuerte. ¿Vos ves posibilidades para esta perspectiva del crédito? O sea, que crezca un crédito más allá de la banca tradicional. Nosotros somos defensores también de la no injerencia del Banco Central en los ahorros administrados por nuestras mutuales, ¿no es cierto? ¿Ves posibilidades de desarrollo de Justamente en reformular la misión del mutualismo es donde está la posibilidad. Y nuevamente el porqué, ¿no? Nuevamente el porqué. Hay una visión de las mutuales a nivel mundial asociada a la sustentabilidad. Y asociada a la sustentabilidad en el sentido más profundo, ¿no? La sustentabilidad de una comunidad que tiene que fortalecerse en lo social y en lo medioambiental. Entonces, el mutualismo que no persigue un ánimo de lucro encuentra en la sustentabilidad, que es lo que nosotros vemos como Grupo San Cristóbal, vemos en Caja Mutual la posibilidad de ejecutar esa sustentabilidad y esa respuesta a la sociedad. Entonces, pero es muy importante conocer dónde está la posibilidad o la oportunidad. Y ahí hay una diferencia en el desarrollo de las finanzas sustentables que están pasando en el mundo, que están pasando en Latinoamérica, en nuestros países hermanos. No me estoy hablando de Suecia, estoy hablando de Perú, de Bolivia, de Paraguay, de Chile, de Uruguay, respecto de lo que se concibió en Argentina y de lo que estamos intentando volver a cambiar, ¿no? Argentina relaciona el crédito y las finanzas con la filantropía. Te subsidio tasa, te regalo la plata, te doy las condiciones blandas, no me importa si no me pagás. Y eso justamente no es sustentable en el tiempo. Si Caja Mutual diera todos sus fondos de esa manera, se descapitalizaría y no podría volver a prestar. Y la responsabilidad social que tenemos sobre los fondos es enorme, porque son los fondos que nos da la gente. Sí, que te confía el asociado. Exacto. Entonces yo digo, bueno, perfecto, si yo tengo que ser sustentable, mi primer responsabilidad es ser sustentable económicamente, sin lucrar, sin llevar al lucro la rentabilidad excesiva, sino pensar que nuestra función es ser eficientes. Ahí es donde Caja Mutual, si bien es una unidad chica en el grupo, tiene el soporte profesional y tecnológico del grupo, que te dice, bueno, ok, ¿cómo hacemos para poder dar una respuesta de impacto social y ambiental a la comunidad a través de Caja Mutual? Bueno, siendo muy eficientes nosotros. La pregunta que me surge es, digamos, ¿cómo hacemos en una coyuntura donde las tasas están en el 70, 60%, de ahí para arriba, y las tasas de consumo están a más del 100 en las tarjetas de crédito? ¿Cómo hacemos? Mira, al hablar de finanzas hablamos de ecuaciones matemáticas, ¿no? Y cuando entendemos que esa ecuación matemática detrás hay personas, y hay riesgos, y hay gente, y hay necesidades, no te cambia la ecuación matemática, sigue siendo la misma. Yo compro y vendo dinero. Y si el costo que compro es superior al costo que vendo, pierdo. No funciona. No funciona. Está claro. Y cuando algo no funciona, no se sostiene. Y lo segundo más importante, no es escalable. Con lo cual, si yo quiero hacer un impacto... ¿Qué es lo que no es escalable? ¿Qué significa? Exacto. Si yo hago algo para salir en la foto y yo te vendo 3 créditos con una tasa subsidiada, me lleno de notas en el diario y hago buenísimo. Qué genios que somos. Claro. Pero no hice nada de impacto. Marketing. Porque lo que hice representa en mi cartera un 5%. O menos. Si yo quiero hacer algo que impacte, tiene que ser sostenible económicamente. Entonces, la ecuación es encontrar la forma que entre la tasa pasiva, que es la que pago yo por los fondos que recibo, pago yo Caja Mutual, ¿no? Sí, claro. Lo personalizo porque lo vivimos todos así, ¿no? Y la tasa activa, que es a la que presto los fondos, me da una diferencia. Que en la jerga, digamos, bancaria se le llama spread, ¿no? Una diferencia. Esa diferencia, ¿para qué me tiene que servir? Para pagar los sueldos, para pagar los impuestos, para pagar los gastos administrativos, para dejarle seguramente alguna comisión dentro del canal de ventas que ofrecemos y obtener un beneficio que mantenga el valor del capital o lo haga crecer. Y nada más. No estamos hablando de generar usura, de no ser transparente con la gente, de ofrecerle condiciones que no son tales, de engañar con lo que informamos. Ahí está nuestra responsabilidad social, ¿no? El sistema financiero comercial,
los bancos y demás, fuera de la economía solidaria, tienen como una especie de, para calificar dentro del esquema, tenés que estar adentro de estos parámetros que ponemos. Bueno, estos son los parámetros que vos calificar en un banco y poder sacar un crédito. Muchas veces las mutuales y demás tienen otra mirada de cómo captar y tiene más que ver con esto que vos decías de la cuestión territorial, de saber quién es la persona a la que le vas a prestar, ¿no? Sí, tiene que ver con eso, pero también hay una transformación del mercado, que es algo que a mí me encanta hablar, porque si nosotros nos quedamos con la coyuntura, estamos muertos en Argentina, porque cada tanto vamos a tener una coyuntura difícil. Y si solo gestionamos por los meses difíciles, ¿qué nos queda de las organizaciones, ¿no? Si evidentemente San Cristóbal es lo que es porque hace 80 años que piensa en la estrategia y piensa más allá de la coyuntura. Cualquier empresa que tiene 80 años en Argentina tuvo que superar eso. Que miró a largo plazo, que se anticipó, que tomó otra decisión. Hoy hablaba con un colega, estábamos en la sucursal de Santa Fe, que hoy me acompaña Sergio Agostinelli, que es el asesor regional para Santa Fe, y hablábamos de esto. Ok, hoy las condiciones son buenas, no, son horribles. Y el sistema mutualista está en ventaja con la banca comercial, no, está en una desventaja horrible. ¿Qué nos queda? ¿Cruzarnos de brazo? ¿Buscar ventajas de corto plazo o construirnos hacia el largo plazo, ¿no? Y ese fue el desafío que nos pusimos en medio de la crisis financiera. Eso tiene que ver también, digo yo, con la actitud social, porque no únicamente uno puede pedir actitudes heroicas o representativas o ejemplificadoras cuando vos tenés una sociedad que lo único que le interesa es poner por un punto más la plata en cualquier lado. Sí, sí. ¿No? Eso lo vimos mucho cuando fuimos, por ejemplo, a Barcelona, aparte de las provincias, digamos, de Cataluña. Hay un ejemplo muy interesante que es COP57, que siempre lo tenemos como emblema, la banca ética, FIARE, vos la conocés. Sí, también. la conozco de cerca. Sí. Y bueno, y a nosotros nos parece que también hay que ver cómo conjuntamente promovemos ese tipo de comportamientos, es decir, ahorra acá no únicamente porque te dé un punto más, sino que ahorra acá porque tus ahorros están administrados de esta forma y van a ir hacia estos lugares. Eso se llama el proceso de transformación de transparencia total. Claro. Y ahí me permito 2 minutos salirme un poco para tener el contexto macro, claro, ¿no? Y un poco nombraste Barcelona, donde hay una presencia en España de Triodos Bank, claro, que es la primer banca ética con sede en Holanda, y que hablan absolutamente de la transparencia y de pensar que los bancos tienen una función prioritaria, que es alentar la economía real, no la especulación financiera, ¿no? Un tema difícil para hablar hoy, ¿no? Y es un tema complicado, pero es un tema que tiene que ser posible. Porque, vuelvo a repetir, si es posible en nuestros hermanos latinoamericanos, ¿cómo no puede ser posible en Argentina? Claro, ¿no? Tiene que ser emparentado con una mirada estratégica, lo que decíamos antes, ¿no? Si no hay mirada estratégica sobre esto, tampoco va a estar, y también en la creatividad de generar financieramente soluciones que respondan a este conocimiento. Por ejemplo, nos pasó en Tucumán estar en contacto con una mutual. Nosotros estamos desarrollando el canal donde tratamos que nuestra cartera activa, que es una cartera importante para lo que es la ayuda mutual, se transforme en una cartera de impacto. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que tengo hoy prestado en el mercado tradicional lo pueda terminar prestando en productos financieros de impacto social y ambiental. Y estamos todo el tiempo buscando eso, ¿no? Se nos dio en Tucumán una empresa que fabrica bicicletas para personas con discapacidad, relevamos el producto, nos fuimos hasta Tucumán, nos conocimos con esta empresa, con todo su historial, y tratamos de generar un producto que financie eso. Entonces vos decís, y bueno, Mary, pero las tasas son una locura. Bueno, nosotros intentamos ser muy transparentes en poder cubrir y no perder y tratar de que el spread sea solamente para cubrir y no perder y rentabilizar esa parte sin aprovechar que la inflación y las tasas altas generan confusión en la gente. Entonces, bueno, te hago una cuotita, vos me la pagás y te estoy colocando el 100% de tasa, ¿no? Y nosotros no vamos por ese modelo. Vamos por un modelo transparente, un modelo sustentable en el largo plazo y buscando que todo ese volumen que ya tenemos prestado en el mercado lo vayamos convirtiendo en posibilidades de financiamiento que generen impacto social y ambiental. Es un héroe el empresario
decidió financiarse para fabricar bicicletas, ¿no? Pues pero es genial, la historia es genial. Pero es una decisión hoy, ¿no? La historia es genial porque además se lo están pidiendo en el exterior. Porque realmente logra un producto que tiene impacto ambiental, porque utiliza algo que no genera huella de carbono. Tiene un impacto social alucinante y sobre todo en los pueblos, porque vos tenés que trasladar a tu hijo que no tiene movilidad hacia el colegio y tenés que contratar una combi por 10 cuadras. Y vos lo podés llevar, desmontás la bici y el chico sale con la silla de ruedas. Es genial, digamos, ¿no? Se incorpora la silla de ruedas a la bici. Claro. Hay empresas que se califican como empresas B, que son las que están generando negocios de impacto. Hay más de 50 certificadas en Argentina. Y los casos son alucinantes. O sea, generan productos del reciclado, generan productos desde una situación social vulnerable. Y encima, y lo más importante, y hacia donde tenemos que apuntar, son excelentes negocios. Porque hubo un tiempo que hablar de sustentabilidad parecía un pecado hablar de que sea un buen negocio. Y si no es un buen negocio, la sustentabilidad no funciona. Y no escala. Claro. No funciona, no escala. ¿Para qué me importa a mí vender 3 productos que salga en un diario si yo no estoy solucionando un problema social o ambiental? Ahí va la consulta. El tema de la escala, hay un emparentamiento también de la actividad de la organización de ustedes con las pymes, por ejemplo, con el mundo pyme. Con el mundo pyme en general, porque vos sabés, el gran porcentaje de la estructura económica de Argentina y en Santa Fe, yo estuve en el bloque anterior y escuchaba un poco todo lo que es la situación de los comercios, etcétera. El gran porcentaje de nuestra estructura económica está sentado sobre la base pyme, ¿no? Que es quien a veces se autoemplea. Es tan chiquita la pyme que es un autoempleo, ¿no? Entonces, nosotros está dentro de nuestro radar, o nosotros le llamamos nuestro ecosistema. Vos sabés, nombraste al INAES, que están también generando una transformación, sobre todo para las mutuales de ayuda económica, que yo celebro, la verdad que acompañamos desde el primer momento, porque es donde tenemos que estar, en el desarrollo regional, en la asistencia de la gente, pero también, y dejar de tener ese temor de decir, che, soy socialmente responsable, pero no me va tan bien, o pierdo. No, tenés que ser excelente, profesionalmente, tecnológicamente, tenés que ser competitivo, tenés que ir por la creatividad total en tu negocio, tenés que dar respuestas innovadoras, si no vamos muertos. ¿No? La primera pregunta que me hiciste, ¿cómo veo el sistema mutualista? Con un enorme potencial. Todavía no estamos pensando en los fondeos internacionales que hay, que están llegando a nuestros países hermanos y no a nosotros, porque seguimos pensando que hacer productos financieros sustentables es regalar el dinero, y con eso no llegamos a ningún lado. Famosa ambulancia de la economía, ¿no? De los caídos que no funcionan. César, gracias por acompañarnos. Un micro más, Marta, muy amable. Gracias por venir y charlar una visión distinta hoy del mundo de la economía solidaria, ¿no? Que es hasta enigmática a veces, ¿no? Porque lo hablamos siempre. ¿Cómo haces para sustentar este tipo de actividades de crédito con otra visión en este marco económico, ¿no? Que es muy complejo? Y con ejemplos en otros países de que funcione y que funciona a gran escala, digo. Hay comunidades enteras que funcionan en base a esto. Bueno, gracias por acompañarnos, muy amables.